Muy buen día y bienvenidos nuevamente a las clases virtuales de matemática. Acabamos de terminar el primer trimestre. Hemos visto temas que son contiguos y que son progresivos, es decir, empezamos con la adición, sustracción, multiplicación, división, de ahí nos pasamos a los múltiplos, a los divisores, a los criterios de divisibilidad, es decir, hemos explorado los cuatro operadores matemáticos básicos, que son adición, sustracción, multiplicación y división. Aún nos falta completar algunos conocimientos acerca de estos cuatro operadores matemáticos. Por eso el día de hoy vamos a hacer un tema nuevo. Espero que todos hayan salido bastante bien en sus exámenes trimestrales, que tengan una muy buena nota, espero que todos estén muy bien en sus casas y vamos a ver el día de hoy un tema nuevo. Vamos a ver el tema mínimo común múltiplo. Bien, vamos a ver dos ejemplos diferentes, en los cuales nosotros vamos a poder reconocer cuál es el mínimo común múltiplo, en cuál de los dos ejercicios que daremos a continuación vamos a utilizar el mínimo común múltiplo. Bien, no se olviden antes de empezar este video, el día de hoy vamos a bajar el video y el día de mañana que tenemos una sesión por Google Meet es que vamos a desarrollar la parte práctica. El día de hoy vamos a ver la parte teórica, la cual tenemos que plasmar en nuestro cuaderno. Es decir, todo lo que nosotros hagamos en esta clase lo tenemos que escribir en nuestro cuaderno para tenerlo plasmado y que el día de mañana que tenemos una sesión por Google Meet podamos desarrollarlo de manera práctica, es decir, nuestros ejercicios. Por lo cual te recomiendo que ya en esta parte del video tengas tu cuaderno, tu lapicero y todos los materiales que necesites para poder trabajar los temas que veremos de ahora en adelante. No se olviden, los cuadros amarillos del horario son el horario en el que vamos a bajar un video. Y los cuadros celestes que dicen matemáticas serán las clases que tendremos por Google Meet. Pero sin más, entonces avancemos. Vamos entonces a ver estos dos ejemplos que tenemos para el día de hoy para poder ver dónde se utiliza el mínimo común múltiplo, multiplicar, etcétera. Bien, ok. Tenemos dos ejemplos aquí en la pizarra. Por ejemplo, tres personas salen a comprar. Pedro sale cada 8 días, Manuel cada 6 días y Lucía cada 15 días. ¿Cada cuántos días se encontrarán en las calles al mismo tiempo? En nuestro primer problema, lo que tenemos es una opción de futuro, porque hablamos del futuro de las tres personas. ¿Después de cuánto tiempo en el futuro es que se van a juntar? Segundo ejercicio, tenemos que dice, el Ministerio de Salud compra de tres proveedores diferentes. Uno le va a vender 90, otro 30 y otro 60 mascarillas. Tres proveedores que venden todos mascarillas, uno le vende 90, otro le vende 30, otra 60 mascarillas. Se necesita repartir equitativamente en cajas estas mascarillas. ¿Cuántas mascarillas deben haber en cada caja? Lógicamente la idea es de que en cada caja entren la mayor cantidad de mascarillas. Nos vamos a pensar un poco en este ejemplo que tenemos aquí. Por ejemplo, si las cajas tuvieran una mascarilla cada una, sería un gasto grandísimo de cajas que es innecesario. Y si guardáramos, por ejemplo, 60 en cada caja, habría una caja que tendría menos, no se puede entonces. Y si guardamos 45, así guardamos una caja, en dos cajas, los 90 que tenemos aquí, pero 45 es más de 30, sobraría espacio, y con los 60 sobraría espacio, porque sobrarían 15 mascarillas, entonces no. Recuerden que como son tres proveedores diferentes, son tres lugares diferentes y no podemos combinar todo, nos van a enviar solamente las cajas. Ok, entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es el mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Hemos visto los múltiplos y los divisores, pero necesitamos nosotros saber dónde los vamos a utilizar. Por ejemplo, ¿dónde se utiliza el mínimo común múltiplo, pero nosotros normalmente no lo vemos como tal? Lo utilizamos para jugar Fortnite, por ejemplo. Es uno de los mejores ejemplos. Las cámaras de televisión tienen algunos puntitos que se llaman píxeles. Entre más moderna sea la cámara, tiene más píxeles. Eso quiere decir que los cuadraditos son más pequeños. Cada uno es un fotón de color. Cada uno tiene un color diferente, que al combinarse hacen la imagen que nosotros podemos ver. Ok, pero cuando un personaje en ese tipo de juegos interactivos, uno aprieta una tecla y se va a la derecha, no mueve solamente el cuerpo como si fuera un bloque, sino que mueve diferentes partes del cuerpo, es decir, un brazo lo mueve hacia arriba, el otro hacia el costado, mueve una pierna, la otra la deja, pero va moviendo la cadera, etcétera, varios movimientos. ¿Cómo sabe la computadora qué cosa tiene que moverse si es que nosotros le hacemos clic a uno de los cursores, a una de las direcciones?
utilizando el mínimo común múltiplo, ya que utiliza cada color es un número diferente. Y utiliza los colores que son múltiplos, utiliza un mínimo común para poder nosotros determinar cuáles son los que se van a mover y cuáles no. O sea, los números que son múltiplos de 2, por ejemplo, pero que son mayores a un número, no se mueven. Y los que son menores, sí se mueven. Y así es como se va avanzando. El tema que veremos hoy es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Lo veremos con el tiempo. Por ahora, debemos de saber nosotros que estos dos ejemplos que tenemos aquí son ejemplos en los que utilizaremos los conocimientos que vamos a aprender el día de hoy. Bien, en el tema que veremos el día de hoy, que va a ser mínimo común múltiplo, vamos a ver el concepto y vamos a ver cuál de los dos ejemplos que vimos al principio se adjunta el mínimo común múltiplo. ¿En qué manera yo puedo utilizar el mínimo común múltiplo? Veamos, MCM, o sea, mínimo común múltiplo, es el menor de los múltiplos. Es decir, cuando tienes dos o más números, cuando encuentras el múltiplo menor que se repite, entonces ese es el mínimo común múltiplo. Lo veremos un poquito más adelante. Antes de eso, si hablamos de múltiplos, nos referimos a futuro. Cuando te dan un ejercicio donde tienes dos o más números, tienes que hallar sus múltiplos. Y estamos hablando de un ejercicio a futuro, que la respuesta será lo que pasará después, entonces hablamos de mínimo común múltiplo. Seguimos, pasos para llegar a realizar un mínimo común múltiplo. Si es que no los hemos visto antes o no lo han visto ustedes antes en el colegio, los vemos ahora rápidamente. Paso 1. Se colocan los números en forma de descomposición, que es esta forma que tenemos aquí. A-B-C con una raya vertical al costado para poner aquí al costado nuestros divisores. Ok, estos tres son números diferentes y es por ahora lo que debemos de saber del cuadro de descomposición. Paso 2. Al lado derecho, al lado derecho de la línea vertical, se colocan los números que se dividirán, pero tiene que ser de forma ordenada y ascendente. O sea, empezamos con el 2. Si es que nosotros vemos que hay otros números que tienen mitad, otra vez 2. Si vemos otro número que tiene mitad, seguimos con 2 hasta que desaparezcan todos los números que se pueden dividir entre 2. Luego, cuando terminamos con el 2, avanzamos con el 3. Si terminamos con el 3, avanzamos con el 4, con el 5, con el 6, con el 7. Ordenadamente y ascendentemente, del número pequeño al más grande. Pero tiene que llegar nuestra respuesta hasta el 1. Todos los números, al ser divididos, al final nos tiene que salir 1. Si son 3 números, nos tiene que salir 1, 1 y 1. Y el paso 3, que es la parte más fácil, la respuesta del mínimo común múltiplo es la multiplicación de los números usados. Utilizamos el 2, el 3, el 4, el 5, por ejemplo. Multiplicamos 2 por 3, por 4, por 5 y esa será nuestra respuesta. Entonces, teníamos dos ejemplos al principio de este video. Uno que hablaba de personas que salían diferentes días y te pregunta cuándo a futuro, después de ese día, van a verse las tres personas en la calle. Esa, lógicamente, como estamos hablando de futuro, estamos hablando del mínimo común múltiplo, que es lo que veremos en este momento. Bien, leemos entonces el problema que vimos al principio de la clase. Por ejemplo, dice, 3 personas salen a comprar. Pedro sale cada 8 días, Manuel cada 6 días y Lucía cada 15 días. ¿Cada cuántos días se encontrarán en las calles al mismo tiempo? Como estamos hablando de que todos en algún momento van a salir de aquí en el futuro y algún día se van a encontrar, estamos hablando de futuro. Por tanto, utilizamos el mínimo común múltiplo. Empezamos aquí entonces. ¿Cómo se hace el mínimo común múltiplo? Primero se hace el cuadro de descomposición, que es poner una línea vertical. Y nosotros poner los números que tenemos. ¿Cuáles son? 8. Manuel sale 6 días. Y Lucía cada 15 días. Perfecto. Ok. Empezamos entonces. ¿Qué número podría dividir a 8, 6 y 15? Solamente es necesario que divida a un número. Lo demás no es necesario. Por tanto, ordenadamente pongo el 12. Recuerden que es ascendente. Con eso la mitad es 4, la mitad es 3 y la mitad es 15. ¿Aún puedo dividirlo entre 2? Sí, porque 4 tiene mitad, 2. Aquí tengo 2, los demás quedan iguales. Si es que no se puede dividir en el mínimo común múltiplo, los números siguen iguales. Siguiente, ¿puedo dividir entre 2? Sí, porque 2 entre 2 es igual a 1. 3, 15. Bien, terminé con el 2, ahora con el 3.
¿Puedo dividir entre 3? Claro que sí. 3 entre 3 es igual a 1. Bajo el 1 que está aquí, 15 entre 3 es 5. Listo, entre 4 no se puede. Entre 5 sí, entre 5 se puede. Así este 5 se vuelve 1 y todo lo demás sigue siendo 1. Listo, ya está. ¿Cuál va a ser mi mínimo común múltiplo? Mínimo común múltiplo de 8, 6 y 15, 8,6, 15, va a ser igual a la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Vamos a poner esto aquí. 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 3 son 24 y por 5 son 120. 120. Y así es como nosotros podemos hallar el mínimo común múltiplo de los números que tenemos aquí en pantalla. Revisamos una vez más si es verdad. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 3 es 24, por 5 es 120. Nuestro mínimo común múltiplo será 120. Eso quiere decir que después de 120 días, las 3 personas se encontrarán. Esa es una manera muy fácil de poder revisar si es verdad o no es verdad. Coloquemos los múltiplos. Por ejemplo, los múltiplos de 8. Vamos a poner aquí. Los múltiplos de 8 son 8, 16 y así vamos avanzando. ¿Qué número es múltiplo de 8, por ejemplo? El número 96, por ejemplo. 96 es múltiplo de 8. Siguiente de 96, el 104. Siguiente de 104, el 112. Y siguiente de 112, 120. ¿Sí? ¿Así estamos bien? Nuestro primer número aparece el número 20 como múltiplo de 8. Seguimos. Múltiplo de, por ejemplo, múltiplo de 6. Tenemos que es 6, 12, 18 y así. Un múltiplo de 6 también es el número 96, también es múltiplo de 6. Después de 96 está el 102. Después del 102 el 108. Después del 108 está el 114 y de ahí el 120. Ya está. Seguimos. Ahora los múltiplos de 15. Los múltiplos de 15 son 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 y 120. Todos estos números, el primero que se repite en los tres, si ustedes pueden divisar aquí en algunos números que he colocado, el primer número que se repite es 120, por tanto 120 es nuestro mínimo común múltiplo. Es parte del concepto, mínimo significa el más pequeño, es el número más pequeño que se repita. Si ustedes siguen haciendo la misma operación, verán que también se repetirán el 8, el 6 y el 15, el mínimo común múltiplo también es 240. En 240 días los tres volverán a salir. Es decir, cada 120 días los tres salen el mismo día. Muy bien, entonces ya hemos visto los conceptos, los pasos y un ejemplo hemos visto para poder reconocer dónde utilizar el mínimo común múltiplo. El video de la clase del día de hoy es hasta aquí nada más. Es decir, nuestra tarea del día de hoy hasta el día de mañana será copiarlo en nuestro cuaderno para tener toda la información y el día de mañana podamos resolver los ejercicios, responder preguntas, podemos tener una clase más didáctica en todo el tiempo que tenemos. No se olviden que mañana tenemos clase de 8:45 a 10:15 de la mañana. Muy bien, eso sería todo por el día de hoy. Ha sido un gusto poder tener clase con ustedes una vez más. Espero que estén pasando muy bien cuarentena. Como dice aquí nuestro cuadro, lávate las manos muy seguido, quédate en casa y ayuda a todas las personas que lo necesiten. Eso es todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención.